Vamos a hablar de la oración en esta mañana. Ese es el tema que me han solicitado hablar y, por supuesto, es uno de mis temas preferidos debido a la experiencia que he desarrollado con relación a la oración. Y quiero comenzar diciendo que si todos nosotros supiéramos la importancia que tiene orar, estaríamos orando desde hace mucho tiempo atrás. Por eso es que la Biblia dice ahí en 1 Tesalonicenses, oren sin cesar. Porque el Espíritu Santo sabe la importancia que tiene orar constantemente, orar siempre. Por eso es importantísimo que nosotros nos demos cuenta cuán importante es que aprendamos a orar y que practiquemos la oración de forma diaria, continua y con mucha confianza. Mucha gente dice que no ora porque no saben cómo orar. Hermano, es que yo no sé cómo orar. Creo que hasta los discípulos cayeron en esto, porque allá en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice que le preguntaron o le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Parece que la gente piensa que orar es una ciencia. Parece que la gente piensa que se hacen acrobacias en la oración. Realmente no es así. La oración es una experiencia muy hermosa que debe surgir de forma natural de todos los creyentes. Si usted no sabe orar técnicamente, no se preocupe, que eso no existe. Existe la plática, el diálogo con Dios, la comunicación, esa conversación que nos ayuda a sentirnos mejor y a desarrollar nuestras vidas al máximo. El problema sí está en lo siguiente. El problema de los latinoamericanos, de los nicaragüenses, y no solamente en este aspecto, sino en todos los aspectos del saber humano. El problema está en que nosotros sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Ese es el problema. Sabemos que tenemos que hacer ejercicios y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que cuidarnos comiendo mejor y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Ese es el problema. Por eso estamos como estamos en Nicaragua, en Centroamérica, en Latinoamérica y hasta los gringos y en Europa. Todo el mundo tiene ese problema. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Venimos a la iglesia nosotros a educarnos espiritualmente, pero la educación, el fin de la educación no es el conocimiento, sino la práctica. Ese es el fin del conocimiento. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas importantísimas acerca de la oración. Si usted, mi querido hermano, a partir de hoy pone en práctica estas ideas que vamos a entregarle en este momento, le aseguro que su vida va a cambiar de forma total de hoy y para siempre. No es porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, y también hay ejemplos comprobados que cuando se practica la oración en serio, podemos ver resultados efectivos de una forma increíble, milagrosa, espectacular. En nuestra congregación desarrollamos una frase algunas veces cuando nosotros comenzamos jornadas de oración. Se nota cuando una persona no ora. Se nota, se le puede ver en el rostro. Una persona, porque como predicador, como ministro, yo me encuentro con gente que me cuenta un problema. Y una de las cosas que primero les aconsejamos a los cristianos, ¿qué cosa es? Cuando cuentan un problema, que tiene que orar. Y la gente que dice, pero si yo estoy orando. Eso es lo que dice la gente. Pero se nota cuando una persona realmente no ora de verdad. ¿Y por qué? Después lo vamos a decir con algunas características que vamos a hablar de la oración. Bueno, quiero comenzar diciéndoles entonces, para continuar este discurso, lo siguiente. La forma en que yo me inicié en la oración fue un poquito particular. Fue bien particular. Aunque ustedes no lo crean, cuando yo tenía 11 años, mi mamá y mi papá me enviaron a la catequesis
a aprender el catecismo para dar la primera comunión. Y ahí en la conciencia de un niño, a mí se me fue engendrando la idea de que tenía que orar, que tenía que rezar el Ave María, el Padre Nuestro. Entonces todas las noches en mi litera, en el segundo piso, me envolvía entre sábana y comenzaba a orar. Decía yo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después el rosario. Esa fue la primera experiencia que yo tuve supuestamente como una experiencia religiosa de oración. La verdad es que eso no pudo hacer nada en mí. Y cuando llego a la iglesia de Cristo, me bautizo a los 16 años, yo quería, hermanos, que alguien me enseñara a orar, me enseñara a comunicarme con Dios. Y saben, la verdad es que no pude conseguir nadie allí entre los líderes, porque yo creo, voy a hablar en general, no quiero ser específico, pero creo que no estamos muy acostumbrados a la oración en nuestras congregaciones, y por eso estamos como estamos, por falta de oración, lamentablemente. Y por eso estamos como estamos en nuestras casas, por falta de oración. Entonces, el problema está en que no oramos, y si estamos orando, necesitamos aprender a hacerlo de una mejor forma. Así que quiero compartir con ustedes 5 ideas específicas o estrategias de la oración, y también una idea muy especial. La primera idea que les quiero presentar es la siguiente: la oración puede causar muchísimos milagros. Usted puede orar por algo especial que a usted le nace en el corazón recibir, y está orando constantemente y le está pidiendo al Señor: Señor, bendíceme en esto que te pido, y usted está luchando porque eso se haga realidad y está hablando ahí en oración con el Señor. Con la oración usted puede lograr muchísimo. Las cosas cambian cuando nosotros oramos. Pero, y escúchelo muy atentamente, el milagro más grande que puede ejercer la oración o hacer la oración es la transformación personal del individuo que ora. Una persona que ora es una persona que se convierte, que se transforma, deja de ser el mismo para ser una persona totalmente diferente. Por eso la Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 20, que nadie puede ver a Dios y continuar con vida. Eso dice. Entonces, yo digo, ¿quién puede orar, estar en la presencia de Dios y continuar siendo la misma persona malhumorada, con amargura, con molestias, con odios, con resentimientos, con ese mal carácter? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios y continuar siendo el mismo? Nadie. Entonces, la oración lo que hace en primer lugar es transformar al individuo para que éste pueda demostrar realmente que se está ejerciendo un milagro en su vida. Entonces, cuando oramos, nosotros comenzamos a recibir la transformación. Ese ambiente, esa comunión con Dios hace que nos sintamos totalmente diferentes y que anhelemos una vida mejor. Y quiero decirles una experiencia personal respecto a esto. Yo no sé si todas las esposas cristianas, pero por lo menos la mía, me miraba que yo me levantaba de madrugada a orar. Y ella me decía, yo no sé si a algún esposo su esposa le dice esto. No sé si a algún esposo su esposa le dice esto, pero ella me decía: vos tenés que levantarme a mí para que yo ore con vos. ¿Quiénes estamos de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? No sé si a algún esposo ya se lo han dicho: usted tiene que levantarme a mí o usted tiene que orar conmigo. Yo confieso personalmente que yo me levantaba y oraba solo. Pero un día hicimos algo en la congregación. Lo que hicimos fue lo siguiente: seleccionamos un grupo de oración que se llamaban amigos de oración. Y por bendición del Señor, mi esposa quedó en ese grupo.
Yo como encargado de la iglesia les dije los horarios en los que íbamos a orar y por las cosas que íbamos a orar. Todos nos pusimos de acuerdo en los motivos, en la hora y que íbamos a estar en sintonía. Entonces, a esa hora todos los amigos de oración, éramos 7. La madrugada que nos levantamos a orar, ahí sí yo levanté a mi esposa y le dije, vos quédate aquí en la recámara y yo me voy a ir a la sala para estar. Vos orando acá y yo orando por allá, así que las oraciones las vamos a multiplicar. O sea, van a estar varias personas orando a la misma vez. ¿Ok? Entonces pasamos una media hora en oración, alabando al Señor, dando gracias a Dios. Y cuando terminamos, mi esposa me dijo algo que todavía lo recuerdo como si la estuviera escuchando en este momento. Ella dijo, Bruno, me dice, acabo de tener una experiencia increíble. Jamás había sentido esto al orar. Sentí la presencia del Señor. Estoy bien contenta. Qué lindo es orar de esta forma. En ese momento yo aproveché para hacerle una pregunta. ¿Vos cambiarías esa oración, esa experiencia personal de oración para orar conmigo? Que yo ore y que te guíe en oración. ¿Qué creen ustedes que me dijo? No. ¿Saben por qué? Porque realmente lo que psicológicamente algunas esposas quieren hacer es responsabilizar de sus cargas espirituales a su esposo. Y no es así. Usted tiene que orar conmigo. No, esperen. ¿Han escuchado esas consignas en las iglesias de Cristo que dicen la salvación es individual? Pues también la oración debería ser individual cuando no tiene aspectos familiares. Quiero enfatizar lo siguiente, no es que no podamos orar juntos los esposos. No, eso no estoy diciendo, aclaro. Lo que estoy diciendo es que cuando oramos de forma personal, cuando la oración es algo personal, se vuelve una experiencia transformadora de bendición y de gozo. Y de esa manera nosotros podemos experimentar la comunión y la presencia de Dios en nuestra vida. Así que mi esposa me dijo que no cambiaría la experiencia de que yo la dirigiera en oración por la experiencia de ella, estar en la presencia de Dios y en la comunión con Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que estar ahí en la presencia de Dios convierte, transforma, ayuda a que el ser humano sea totalmente diferente. Primera estrategia de la oración: sea por favor específico en lo que usted va a pedir. Hermanos, ¿cómo oro? Ore de esta forma. Sea específico en lo que va a pedir. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 7, que los gentiles creen que porque dicen muchas cosas en la oración es que Dios los va a escuchar más rápido. Eso es un error. Y me acuerdo todavía cuando comencé a ir a la iglesia, a los cultos de oración, hermano, aquellas oraciones eran eternas, hasta en español clásico oraban los hermanos. Y antes de comenzar a orar, ¿sabe qué hacían? Hacían largos discursos. Me parece que los hermanos como que tenían la idea de que mientras más prolongaran el tiempo de la oración, ellos proyectaban como una mayor santidad. No sé qué pensaban en realidad, pero me da la impresión que ellos se sentían mejor haciendo cosas prolongadas. Cuando usted vaya a orar, haga una cosa: sea directo y específico con Dios. ¿O es que acaso usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? ¿O es que acaso usted cree que Dios puede ser impresionado por sus palabras? ¡Wow! ¿Cómo está hablando? Y lo que me está diciendo, sea práctico en el momento en que usted presenta su oración al Señor, para que de esa forma usted directamente le diga: Señor, esto es mi deseo del corazón. Estrategia número 2 para orar con efectividad. La segunda: ¿cuál es la materia prima de la fe? Yo lo dije una vez acá y quisiera que algunos lo recordaran. ¿Saben ustedes cuál es la materia prima de la fe? ¿Con qué se construye la fe? ¿Cuál es el material, la esencia de la fe? Dice Marcos capítulo 11, versículo 24,
que todo lo que pidamos al Padre creyéndolo, deseándolo, lo vamos a recibir. Escuche bien lo que quiero enseñarle en esta mañana. La materia prima de la fe, con lo que se construye la fe, es con el deseo. ¿Cómo? ¿Con qué se construye la fe? Con el deseo. Se lo voy a explicar para que usted capte esencialmente esta idea. Un lunes, en un culto de oración en nuestra congregación, antes había un hermano al que nosotros le decíamos Toto, Otoniel. Y Toto tenía ya varios años casados con su esposa, pero ellos no tenían hijos. Eran una pareja muy joven. Y Toto sufría porque él no tenía hijos. Porque ellos, ese matrimonio, estaban carentes de hijos. Y en una ocasión, Toto, lo pasamos a hacer una oración. Realmente ya no recuerdo qué pidió Toto o cuál era la oración, la petición de esa oración. Lo único que recuerdo es que en un momento en el que Toto estaba orando, ¿saben? Dijo algo que a mí me impresionó y yo lloré también con él. Porque él dijo de la siguiente forma: Señor, yo quiero que me des un hijo. Y cuando Toto dijo, yo quiero que me des un hijo, bendíceme con un hijo, ¿sabe qué? Toto lo dijo llorando. ¿Y quién no se va a estremecer escuchando a un hombre que llora pidiendo, Señor, yo quiero ser padre? Yo quiero ser padre. Y Toto, ¿saben qué hacía Toto con su esposa? A los niños, a los bebés recién nacidos en la congregación los andaba cargando, los andaba ahí jugando. Él quería ser padre. Ese deseo intenso de querer algo, Toto lo tenía en el corazón. Y lloró. Y cuando yo escucho a este hombre, Otoniel, llorar y pedir eso, pero si ustedes escucharan cómo lo dijo, hermano, Señor, dame un hijo. Y aquello llorando, wow, fue una cosa sorprendente. Yo también lloré. Y algunos meses después, la esposa de Toto quedó embarazada y tiene una totita. Pero eso no es nada, porque después vino otro hijo. Wow, Toto, ¿y qué pasó? ¿No era que no podía entender? Ahora esa oración fue demasiado fuerte. Ya tienen dos, yo no sé si ahí se quedaron. Pero el asunto es que el deseo es la materia prima de la fe. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Ustedes creen que Dios puede darle algo que estén pidiendo si no lo quieren? No. El deseo va a hacer varias cosas. Lo primero que va a hacer el deseo es motivarlos a ustedes a seguir pidiendo porque quieren eso. Y como lo están pidiendo y lo están pidiendo con el deseo, lo que va a pasar es que ustedes van a llegar a un momento a convencerse de que lo que están pidiendo lo van a recibir porque lo quieren tanto que ese deseo va a terminar convirtiéndose en una convicción. Lo voy a recibir, yo estoy seguro que Dios me va a responder. Eso es lo que va a pasar con su deseo. Entonces, la materia prima de la fe es el deseo. Desea algo con intensidad para que Dios se lo dé. Ahora, en este punto quiero hacerles una pregunta. Cuando usted ora, ¿qué escucha Dios? ¿Las palabras o el corazón? ¿Cómo? Cuando usted ora, Dios escucha sus palabras o escucha su corazón, es decir, sus deseos. Cuando usted ora, Dios escucha sus deseos, no sus palabras. Sus palabras pueden ser largas, pueden ser bonitas, pero son vacías tal vez. Pero cuando sus palabras están cargadas de esa energía poderosa, del deseo, de la necesidad, de aquel enorme, la enorme voluntad de recibir aquello, definitivamente su oración puede ser contestada porque se está conectando su corazón con el corazón de Dios. Entonces, cuando usted haga oraciones,
hágalo con el deseo más profundo de recibir. No pida cosas solamente por pedirlas. Por eso es que dice la Biblia que muchos que piden son como las olas del mar, porque hoy quieren una cosa y mañana otra. ¿Y por qué hoy piden una cosa y mañana otra? Porque realmente no querían lo que pedían. Por lo tanto, cuando usted ore con el intenso deseo de recibir lo que está pidiendo. Idea número 3. Ore con mucha alegría y también con agradecimiento, como dice Pablo en el capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Sabe, hermano? Cuando uno ora con alegría, con gozo, lo que va a experimentar es lo que dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Han escuchado ese versículo, verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando uno ora con alegría, con gozo, lo que pasa es que el cerebro humano segrega hormonas de la felicidad que se llaman la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Estas hormonas se distribuyen en todas nuestras células cuando usted está orando con alegría o cuando tiene una actitud de gozo. Entonces, después que usted termina ese tipo de oración, lo que ocurre es que siente paz, alegría. Es científico, no lo digo yo, lo dice la Biblia en primer lugar, y también tengo un estudio de una universidad en Estados Unidos que ya nos dice que la oración causa el efecto de la tranquilidad y la paz, porque se activa un proceso químico en nosotros. ¿Creen ustedes que una persona que está con angustia, que está nerviosa, que no sabe qué hacer, que solo preocupada, que esa persona está orando de forma efectiva? No, porque la Biblia lo dice, y la paz de Dios. Mire, no se preocupen por nada, dice el apóstol Pablo. En vez de preocuparse, lo que deben hacer es que usted presente sus oraciones con agradecimiento, con gozo. ¿Y sabe sobre todo por qué con agradecimiento? Porque cuando agradecemos a Dios las cosas que ocurren en nuestra vida, el agradecimiento nos ayuda a centrarnos en las cosas positivas y buenas de esta vida. Y de esa manera podemos sentir tranquilidad, paz. El gozo es importante para que nosotros podamos orar con efectividad y producir algo hermoso en nuestra existencia después que oramos de una forma correcta, con mucha alegría. Pero si usted llega, por ejemplo, en oración, usted dice: ay, Señor, tú sabes este problema que tengo. Dios mío, ya no soporto esta situación. Padre, ¿qué he hecho para merecer todo esto? Cuando usted comienza a quejarse o a hablar con dolor en oración, ¿cuál cree que va a ser su estado de ánimo después que termine de orar? ¿Cuál va a ser su estado de ánimo? En cambio, cuando usted ora con gozo, con alegría, usted va a recibir la paz de Dios. Así lo dice la Biblia y también así lo dicen los neurocientíficos. Y para comprobarlo, quiero recurrir a una experiencia personal. Hace 25 años yo trabajé en Costa Rica. Vivimos con mi esposa y mi hija más grande en Costa Rica. Y resulta de que un hermano de la congregación y yo, que trabajábamos con la madera, hacíamos muebles, nos propusimos hacer una como pequeña fábrica de muebles. Pero en esa ocasión en que nosotros decidimos hacer ese negocio, nos fue pero tan mal que no teníamos ni siquiera para comer. Y para el hombre natural es una necesidad, es una prioridad abastecer a su familia de los alimentos, de las cosas que necesitan. Para el hombre natural así es. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando nosotros nos vimos en una situación tan complicada, una mañana llorando, los hombres que estábamos ahí, éramos 3, ya grandes, decidimos que ya no podíamos más con esa situación. Y el mayor de nosotros, que también era predicador junto conmigo en la congregación que ministrábamos, me dice: cerremos nuestros ojos, vamos a orar y le ponemos esto al Señor. Por supuesto que estábamos orando ya por nuestras situaciones, pero esa mañana la recuerdo muy especialmente. ¿Por qué? Porque aquella oración del hermano
presentó delante del Señor nuestra necesidad y dijo: Señor, aquí estamos y te damos gracias por esta situación que tenemos ahora. Estamos con escasez. Y comenzó aquel hombre a hablar y decirle al Señor, abrir el corazón. Cuando ese hombre terminó de hablar y de decir esa oración, de presentarle eso ante Dios, nosotros nos llenamos de una tranquilidad, de una paz, de una armonía en nuestro ser increíble. No puedo describir eso porque es un asunto espiritual. Pero cuando nosotros oramos presentando a Dios nuestras peticiones con agradecimiento en vez de queja, con gozo en vez de tristeza o amargura, los resultados van a ser la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 4. Pida que el Señor le enseñe a orar. Una de las peticiones más importantes que yo siempre he hecho mientras oro es: Señor, enséñame a orar. Yo quiero saber cómo orar. Y una cosa interesante viene después que uno le pide al Señor eso. ¿Sabe? Es como que la cabeza a uno se le abriera y comenzara el discernimiento a revolverse ahí, y uno comienza a comprender varias cosas, incluso de las cuales ni siquiera estaba orando. Pero orar pidiéndole a Dios ciencia, sabiduría, entendimiento para poder orar, lo que hace es ayudarlo a uno a poder como comprender, a poder tener discernimiento. Es como que usted comienza a entender muchas cosas sin necesidad de estarlas investigando. Entonces, un secreto muy importante de la oración es decirle al Señor: Padre, enséñame a orar. Y lo último, la quinta referencia o estrategia que quiero darles es lo siguiente. Hermanos queridos, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20, cuando usted ore con abundancia. Pida sin ninguna pena. Ay, yo no sé si el Señor me va a dar esto. Yo creo que no lo merezco. Eso es absurdo. Dice la Biblia acá en Efesios 3:20 que Dios le dará al que pida mucho más de lo que está pidiendo o de lo que puede entender. Vea bien. Cuando oramos, efectivamente, Dios nos da lo que pedimos y mucho más de lo que podemos entender, de lo que pedimos. Pida, hermano, dígale al Señor lo que quiere, preséntele directamente su petición. Y sabe, Dios le puede responder incluso en cosas que usted no estaba esperando, y quiero poner unos ejemplos para demostrar esto. Pero antes de eso, fíjese bien, hermanos, una pregunta sencilla: ¿qué hay más importante que Jesús? ¿Qué hay más importante que Jesús? ¿Hay algo más importante que Jesús? Pero dice la Biblia que Él, el Señor, ya nos dio a Jesucristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Recuerdan ese pasaje? Por lo tanto, si usted pide, es gran cosa pedir algo importante al Señor. O alguien me puede decir, por favor, alguien del público, de los que estamos acá todos presentes, alguien que me diga alguna cosa que usted le pida al Señor y que el Señor quede impresionado y diga: ay, me sorprendiste con eso. Dígame una petición con la cual usted pueda impresionar al Señor. ¿Alguna petición con la que pueda impresionar al Señor? A ver, alguien. ¿Con qué podemos impresionar que el Señor diga: wow, este se pasó, te pasaste? No podemos impresionar a Dios con nada. Por lo tanto, pida. Y pida en grande, porque el Señor está dispuesto a darle eso y mucho más. Cuando nosotros comenzamos a orar con efectividad en la oración, ¿sabe qué pasó? La gente comenzaba a llegar por sí sola. Es decir, evangelizábamos suave, porque la gente llegaba sola, el auditorio se llenaba de la iglesia. Y una cosa sorprendente, no me lo van a creer, las ofrendas se multiplicaron por 3 y nunca predicamos un sermón sobre los diezmos, sobre las ofrendas, nada de eso. Nosotros no andamos ahí tratando de persuadir a la gente que ofrende y que dé, pero a través de la oración las cosas comenzaron a cambiar en la congregación. Hermano,
si ponemos en práctica estas cosas pequeñas, sencillas, la vida de nosotros va a cambiar, hermanos. Nosotros vamos a mejorar. Nuestra relación con Dios va a mejorar, va a crecer, se va a profundizar si aprendemos a orar. ¿Quiénes tenemos necesidades ahorita que queremos presentarles a Dios? Por favor, levánteme la mano. ¿Quién de ustedes tiene una necesidad latente ahí en el corazón? Hermanos, tenemos razones suficientes para orar. Aprendamos a hacerlo. Demos el corazón en oración y vamos a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras oraciones. ¿Alguien que me preste un himnario, por favor? Ahora, todos puestos de pie, escuchen esta alabanza. Escuchen esta alabanza. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero hay que ponerle atención a estas canciones del himnario. Dulce oración de toda influencia mundana. Escuchen. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oiga este párrafo, qué lindo. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Qué lindo es orar, hermanos. ¿Tiene problemas? Ore al Señor. Necesita tener paz y tranquilidad. Preséntele su corazón al Señor y de esa forma su vida va a cambiar. La gente que ora son un verdadero milagro. Por favor, hermanos, levantemos nuestra vida y levantemos nuestras familias, nuestra congregación a través de la práctica constante y profunda de la oración. No andemos inventando términos, ideas o creer que la oración es algo científico. Platique con Dios. Sea sincero con el Señor y todo lo que usted quiera, deséelo de forma profunda y verá cómo Dios le va a responder. El problema de nosotros es que la fe la tenemos al revés. ¿Por qué? Porque en vez de desear aquello que queremos de forma intensa, lo que sentimos es temor. ¿Ok? Temor. Estamos orando, pero con el temor de que nos vaya a pasar lo contrario de lo que estamos pidiendo, y entonces nos llenamos de temor. Hermanos, comencemos un cambio, un milagro verdadero en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Hagámoslo a través de la oración. Pongámosle a Dios nuestra vida, al Señor, en esta plegaria que vamos a elevar a Él. De esa manera, digámosle: Señor, aquí estamos. No hemos orado como nosotros debemos orar, pero queremos hacerlo para honra y la gloria de tu nombre y el mejoramiento de nuestras vidas. ¿Estamos listos? Amado Señor, estamos acá diciéndote que nos enseñes a orar. Que nos enseñes, Señor, a buscar tu presencia de forma profunda. Que nos enseñes a vivir en comunión contigo, Señor, de una forma real, total. Que nos llenemos de ese gozo, de esa alegría, Señor, de vivir en esa conversación. Padre, la oración no es nada científico, no es nada técnico. Señor, la oración es algo espontáneo. Es algo que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. Aquí hay corazones, Dios, con alguna aflicción, con algún problema, con alguna necesidad. Los ponemos en tus manos, Dios. Sana a los enfermos, Padre. Pon tu mano sanadora y poderosa sobre esos cuerpos, Dios. También, Señor, sana las emociones. Sana nuestras mentes, sana nuestro corazón, que ya no sigamos, Padre, con enojos, con rencores, con amargura, Dios, con inseguridad o con temor. Señor,
que nosotros vivamos a plenitud porque somos creyentes y que encontremos en el diálogo, en la plática contigo, una vida elevada, sublime, Dios. Gracias por esta oportunidad de hablar contigo, Señor, que eres el creador de los cielos y la tierra. Y aunque eres todo eso y más, Señor, te dignas a escucharnos, Señor. Rebajas tus oídos a escuchar nuestras palabras cuando oramos a ti, Dios. Bendice esta congregación, a cada hombre, Señor, a cada mujer. Concédeles el privilegio de transformar sus vidas y practicar la oración en serio, Señor. Concédenos a todos encontrar, Señor, la ruta apropiada para mejorar en grande, Señor, y vivir a plenitud, con gozo y con alegría, comunicándote todas nuestras necesidades y nuestros deseos. Nos presentamos ante ti. Yo te pongo esta congregación en tus manos, a sus líderes, a las personas que sienten un deseo profundo de que algo se haga realidad. Te las pongo en tus manos, Señor, para que tú respondas. Glorifícate aquí en la Iglesia de Cristo en Fátima, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.